Buen día para todos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de la clasificación de las obligaciones y vamos a analizar las llamadas obligaciones naturales. ¿Dónde se encuentran en nuestro Código Civil las obligaciones naturales? Pues se encuentran entre los artículos 1527 y 1529 del Código Civil. ¿Cuáles son las obligaciones naturales? Pues las obligaciones naturales son aquellas que alguna vez fueron civiles y se convirtieron en naturales. Esto significa que las obligaciones naturales son aquellas que, a diferencia de las civiles, carecen de una acción civil. ¿Qué significa esto? Que el acreedor no puede recurrir ante el juez o ante los tribunales a fin de exigir el cumplimiento mismo de la obligación, porque la obligación natural, vuelvo y repito, carece de acción civil. Por lo tanto, las obligaciones naturales se pueden definir como aquellas que confieren el derecho para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas. Si un deudor cancela una obligación natural, paga una obligación natural, no puede ir después ante su acreedor para que éste le devuelva lo pagado. ¿Por qué? Porque el acreedor ejercerá esa facultad que le otorga el Código Civil, que se llama el derecho de retención de lo pagado. En el artículo 1527 del Código Civil nos menciona unos ejemplos, unos casos de obligaciones naturales. El primero que tenemos es aquellas obligaciones que han sido celebradas por personas que adolecen de una capacidad física o mental, aquellos que se han disminuido, se han visto disminuidos por una capacidad o en una capacidad física o mental, lo que de manera clásica llamaba o llama nuestro Código Civil aquellos incapaces relativos, que son, verbo y gracia, los menores adultos, o lo que se llamaba de forma clásica o se denomina también de forma clásica los menores adultos. En segundo lugar, las obligaciones civiles que se extinguen por prescripción. Cuando una obligación civil prescribe, automáticamente se convierte en natural. Eso no impide, y aquí hacemos un pequeño paréntesis, eso no impide que el acreedor le pueda cobrar a su deudor, llamarlo por teléfono, al celular o mandarle un correo electrónico. Eso no impide que lo haga. Lo que sí no puede hacer el acreedor es recurrir al juez porque, como hemos mencionado, la obligación natural carece de acción civil. En tercer lugar, del caso que nos trae el artículo 1527, tenemos los actos en los que se omiten las solemnidades. Aquellos contratos u obligaciones que exigen el cumplimiento de solemnidades y no se realizan, pues serán o están catalogados como obligaciones naturales. Y en cuarto lugar, el cuarto caso que nos trae el Código Civil son aquellas que no han sido, son aquellas obligaciones que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Entonces, ese tipo de obligaciones también son consideradas naturales. Ahora, importante acá, la pregunta es, si una obligación civil por prescripción, un ejemplo, se convierte en natural, ¿esa obligación natural puede volver a convertirse en una obligación civil? Pues sí, realmente si se realiza un abono a la obligación, ¿no? Un pago parcial a la obligación, pues muy seguramente esa obligación natural volverá a ser civil por el reconocimiento mismo de la obligación por parte del deudor.
volverá a revestirse de esa acción civil y podrá posteriormente el acreedor sí recurrir ante un juez para exigir su cumplimiento. Ahora, para que pueda efectuarse el derecho de retención por parte del acreedor, la entrega del objeto de la prestación o el pago de la obligación natural debe realizarse de manera voluntaria por parte del deudor, el cual tiene que tener la administración de los bienes. Importante ese requisito para que se pueda o sea viable ejercer ese derecho de retención por parte del acreedor. ¿Cuáles son las características principales de la obligación natural? Primero, que la numeración que nos trae el Código Civil en su artículo 1527, pues es enunciativa, no es de carácter taxativo, es decir, que encontramos mucho más casos en la práctica o casos variados en la práctica de obligaciones naturales. En segundo lugar, quien paga no puede pedir la devolución de lo pagado en virtud de una obligación natural. De ahí lo que acabamos también de mencionar, el derecho de retención, el ejercicio mismo del derecho de retención por parte del acreedor hacia el deudor. Y tercero, que el acreedor carece de una acción civil. Importante entonces tenerlo ahí en cuenta dentro de las características de las obligaciones naturales. Ahora, ¿cómo podemos identificar una obligación natural? Pues básicamente la obligación natural se constata o se evidencia su existencia en la muerte o extinción de la obligación civil. Por lo general, cuando una obligación civil se extingue, el caso de prescripción, pues nace o se convierte en una obligación natural. Importante tener en cuenta esa apreciación desde el punto de vista doctrinal para identificar la obligación o el nacimiento mismo de la obligación natural. Ahora, ¿en las obligaciones naturales se pueden constituir cauciones? Pues sí, no solamente se pueden constituir cauciones, sino se pueden constituir fianzas, hablando específicamente, se pueden constituir fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales. Importante tener también en cuenta ese aspecto que nos menciona la ley. Hemos entonces hablado de las acciones civiles. Y pues sí, la obligación natural carece de acción civil, mientras que la obligación civil sí tiene, ¿cierto?, esa herramienta jurídica llamada acción. ¿Y qué es lo que le permite al acreedor dentro de una obligación civil? La acción civil, pues como hemos mencionado, recurrir ante el juez, exigir el cumplimiento de la obligación ante el juez. Esa es la principal característica misma incluso de las obligaciones civiles, que dan ese derecho para exigir su cumplimiento. Ahora, en el mundo jurídico encontramos variadas o diferentes tipos de obligaciones civiles y por lo tanto también de acciones civiles. Existe una variedad de acciones civiles. La primera que se estudia, una de las primeras que se estudian en la carrera de Derecho y sobre todo cuando se está estudiando el derecho de bienes, es la acción de reivindicación. ¿Y dónde encontramos la acción de reivindicación? La encontramos en los artículos 946 al artículo 960 del Código Civil. ¿Y quién interpone la acción de reivindicación? Pues el dueño. Así que la acción de reivindicación, pues lo que busca es tutelar la propiedad y tiene como objetivo principal reintegrarle al propietario la cosa de la cual ha sido despojado o de la cosa o el bien que ha sido privado. Y por lo tanto, se le quitará ese bien o esa cosa a aquella persona que la esté detentando, a ese tercero que la esté detentando. Así pues, entonces, el propietario
interpondrá esa acción de reivindicación en contra del poseedor o del tenedor, es decir, de aquel tercero que la está detentando. Y obviamente esa pretensión se encuentra o se deberá contener en la demanda judicial, en la demanda en donde se solicita la reivindicación del bien. La acción de reivindicación se puede interponer en un periodo que oscila entre los 3 y 10 años, dependiendo del tipo de posesión. O sea que también ahí tenemos el término de prescripción de esa acción civil llamada la acción reivindicatoria. Cuando se interpone la acción de reivindicación, pues surge una obligación, surgen unas obligaciones. ¿Y cuál es la principal obligación? La de entregar el bien por parte de ese tercero que la está detentando. ¿Entregársela a quién? Al legítimo propietario. Si la posesión obviamente ha cesado, y si esto es imposible, es decir, restituirle el bien o la cosa, ¿por qué? Porque se ha dañado o porque simplemente se ha perdido o porque se ha enajenado a otra persona mediante contrato que la ha adquirido de buena fe, que puede darse el caso, se deberá entonces pagar el valor del bien de esa cosa y resarcir los daños y perjuicios en dinero. Así pues, también es importante tener en cuenta que en esta acción de reivindicación se deberá probar la tradición del bien y la propiedad del bien por la persona que está interponiendo la acción de reivindicación. Bien, ahora encontramos también otra acción muy común que se llama la acción pauliana o revocatoria. Esta acción pauliana revocatoria la encontramos en el artículo 2491 del Código Civil y la ejerce el acreedor. ¿Con qué fin? Con el fin de retornar al patrimonio del deudor aquellos bienes dados en garantía que de manera dolosa el deudor ha vendido o ha colocado en cabeza de terceros para insolventarse y no pagarle a su acreedor. El término para interponer esta acción pauliana o revocatoria es de 1 año contados a partir de la celebración del contrato o la obligación. ¿Cuáles son los requisitos mismos de esta acción pauliana o revocatoria? Lo primero, que debe de haberse presentado un daño al acreedor, el cual no puede eventualmente satisfacerse con los bienes del deudor. El acreedor eventualmente por esas maniobras de insolvencia que ha realizado el deudor, ¿cierto? Vendiendo o colocando en cabeza sus bienes dados en garantía en cabeza de terceros para no pagarle al acreedor, pues se generará ese daño y ese daño deriva en que el acreedor no puede satisfacerse con los bienes del deudor. Segundo, tiene que haber un dolo por parte del deudor. Tiene que probarse el dolo. Y tercero, también tiene que probarse que el tercero que ha adquirido los bienes por parte o que se los ha transferido el deudor, esos terceros o ese tercero que el deudor le ha transferido los bienes, ¿cierto? Probar que ese tercero que ahora tiene los bienes que antes eran del deudor, sea consciente ese tercero del daño generado al acreedor. Técnicamente es una labor casi que investigativa que tiene que hacer en la práctica el acreedor de probar el dolo y probar ese conocimiento por parte del tercero que se le ha colocado los bienes, ¿cierto? De manera, digámoslo esto, de mala fe por parte del deudor, se tendrá que probarlo. Es una situación bien difícil en la práctica, pero que no es imposible. Ahora, encontramos
dentro de un cierto grupo también de acciones que son muy parecidas, pero que al interponerla tienen un objetivo específico, que son aquellas acciones que buscan la reparación, básicamente, o la revocación de los actos. Así que no solamente encontramos en este orden la acción pauliana revocatoria, sino que también encontramos la acción redivitoria, aquella acción que está contenida en el artículo 1914 del Código Civil. Y es digamos, la facultad o el derecho que se le concede al comprador de exigir la resolución del contrato. Es decir, el comprador denuncia, ¿cierto?, el incumplimiento del contrato con el fin de que se le restituya la cosa al vendedor y haciéndose devolver el precio y los gastos realizados juntos con los pagos hechos legítimamente. ¿Y por qué se da eso? Por vicios ocultos en el bien o en la cosa o en el objeto o la prestación dentro del contrato de compraventa. Cuando se detectan esos vicios ocultos por parte del comprador que impide que se goce totalmente el bien o que se use el bien para lo que está destinado, pues dará lugar a la acción redivitoria. A esos vicios ocultos también se le llaman vicios redivitorios. ¿Cuánto tiempo se tiene para interponer la acción redivitoria? Pues 6 meses para muebles y 1 año para inmuebles, contados desde el momento de la celebración del contrato de compraventa o de la obligación. Dentro de este grupo de acciones que acabamos de mencionar, también tenemos la acción estimatoria o quanti minoris. ¿Y qué es lo que busca esta acción estimatoria o quanti minoris? Hace que el comprador pueda retener la cosa y busca que el comprador o al comprador se le restituya parte del precio pagado. ¿Por qué? Porque ha pagado un precio que no era el correcto, un precio adicional que no era el correcto y que excede obviamente el valor o el precio mismo del objeto o la prestación. ¿Qué tiempo tiene para interponerse? Lo mismo, el tiempo de prescripción sigue siendo bajo la misma línea de la acción redivitoria, que es 6 meses para bienes muebles y 1 año para bienes inmuebles. En este caso, la acción estimatoria o quanti minoris por lo general se usa para bienes muebles. En la práctica es muy usada para bienes muebles. En estas dos acciones, tanto la reditoria y estimatoria, hay que tener en cuenta, y volvemos a repetir, que el vendedor debe de resarcir los daños causados por los vicios ocultos en el objeto o la prestación. Muy importante tener este aspecto. Después tenemos la acción contractual. La acción contractual, aunque su función es muy similar a la redivitoria, la diferencia es que si el vendedor no ha entregado la prestación o ha entregado una prestación diferente, pues se aplicará la acción contractual. Si ha entregado entonces una cosa defectuosa, es decir, con vicios ocultos o redivitorios, aplicaremos entonces la acción redivitoria. Por eso, cuando interponemos una o la acción contractual, hablamos o se alude comúnmente de que se resuelve el contrato o la obligación a favor de la parte cumplida y en contra de la parte que ha incumplido la obligación. Y entonces, ¿en qué consiste el incumplimiento frente a la acción contractual? Pues en que no se ha entregado la cosa debida o se ha entregado una cosa diferente a lo pactado dentro de la obligación, al objeto o prestación pactado dentro de la obligación. Mientras que en la acción redivitoria es cuando se presenta un defecto o un vicio oculto. El término para interponer esta acción contractual es el mismo, 6 meses para muebles y 1 año para inmuebles. Y por último tenemos también, desde la perspectiva doctrinal, tenemos la acción de despojo. ¿Y quién interpone la acción de despojo? Pues el poseedor. El poseedor en contra de aquella persona que le ha
trastornado de cierta manera la posesión, es decir, de aquel tercero que le ha sustraído el objeto o la prestación, afectando de cierta manera y de manera directa su posesión, la posesión tranquila, pacífica e ininterrumpida. Y debe ser interpuesta dentro del año siguiente, o si es clandestino el despojo, a partir de su conocimiento. Entonces, por un lado también encontramos la acción reivindicatoria que la interpone el legítimo propietario o legítimo dueño en contra del poseedor o del tenedor, y tenemos en este caso la acción de despojo que la interpone el poseedor en contra de ese tercero o de aquella persona que le ha sustraído el objeto o la prestación. Es decir, que ha trastornado su posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida. Así pues, concluimos la sesión de hoy. Vimos la obligación natural y algunas de las acciones civiles más comunes para ilustrar cómo es posible o la diferencia o la posibilidad de diferenciar entre una obligación natural y una obligación civil. Chao, chao, nos vemos para la próxima. Tengan un feliz día. Hasta luego.